Un joven dudaba de confesarse porque decía que siempre caía en los mismos pecados. Y San Alfonso de María de Ligorio le dijo: caer y levantarse no es ser infiel, es aprender a caminar. Bienvenidos a Veamos, este espacio donde durante unos 20 minutos plantearemos cosas que nos pueden ayudar a aclarar ideas para vivir mejor en cristiano. Y tal como nos ha propuesto Lidia de Perú, hoy queremos tratar el tema de cómo hacer una buena confesión. Tal como nos explicaba el anécdota de San Alfonso María de Ligorio y aquel joven que le costaba confesarse, la moraleja está clara, ¿no? La misericordia de Dios es más grande que nuestras propias caídas. Hoy queremos preguntarle al Padre Enrique si nos puede dar algunas pistas de cuáles son las cosas que podemos tener en cuenta para hacer una buena confesión. Padre Enrique, ¿qué nos recomienda si queremos realmente limpiar nuestra alma con este sacramento, que es un sacramento de sanación, de curación? Bueno, en realidad eso recuerda a la catequesis de niños, ¿no? Porque esto se enseña desde la catequesis. Claro. Y decíamos las 5 cosas para preparar bien la confesión, ¿no? Se decían. De memoria, sí. Y de memoria se decían examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia que fuera impuesta, ¿no? Decían así. Sí, la penitencia que fuera impuesta. Amén. Entonces, yo siempre a los niños en la catequesis, a la 4ª, les cambiaba el nombre. ¿Ah, sí? Y en vez de decir los pecados al confesor, decía ser sinvergüenzas. ¿Ser sinvergüenzas? Ser sinvergüenzas. ¿Y eso? Sacaros la vergüenza de encima. Vale. Entonces, pues la vergüenza ante la confesión, que hay gente pues que por la primera vez les cuesta y qué pensará el cura, qué dirá, que no sé qué, que se olviden de eso. Sed sinvergüenzas. Pero bueno, eso llegaremos en su momento. ¿No? Lo primero es este examen de conciencia. Y examen de conciencia es ver realmente en nosotros mismos los pecados que cometemos. Claro, padre, porque usted dice, como bien es la práctica cristiana, examen de conciencia. Pero padre, esto de la conciencia, porque claro, hay gente que dice, yo tengo mi conciencia, es una cosa que podemos aclarar un poco. A ver, iríamos por partes. Conciencia sería esa capacidad humana que ha de ser iluminada por la razón y la gracia para poder discernir lo que está bien y lo que está mal. El problema es cuando olvidamos la razón y olvidamos la gracia, y lo hacemos todo sin razón y sin gracia, entonces vamos mal. Por eso se necesitan baremos objetivos. Porque si uno solo piensa, bueno, qué está bien y qué está mal, sin baremos objetivos, al final encontrará que no hay mal. Y pasará aquello que ya decía Pablo VI, pero lo han dicho todos los papas. Bueno, León XIII no sé si también lo ha dicho o no, pero seguramente que sí. También, pero hasta seguro. Francisco al menos seguro, claro, que era aquello de esa inconsciencia con el pecado, porque la gente cuando deja de hacer examen de conciencia, deja de tener conciencia del pecado. Y entonces piensa que no peca, y que es buena gente y no pecan. Y solo cuando te encuentras con el Evangelio, con los mandamientos, con lo que enseña Cristo, te das cuenta de que, ay Señor, de que no es tan fácil, de que todos tenemos pecados. Y aquí hay que meter aquello claro que decían los santos. Los santos eran los más conscientes del pecado. Y los pecadores son los menos conscientes del pecado. Entonces, sabiendo que somos pecadores, hemos de actuar como los santos. O sea, ser conscientes de nuestro pecado para poderlo subsanar. Si no, no nos confesaremos nunca, porque nos pensaremos buena gente. Es uno de los problemas. Yo recuerdo, estaba en una parroquia de muchos años, una parroquia que se había dejado de confesar. Entonces llego yo, habían otros curas, y decimos que basta, que se ha de volver a poner la confesión individual, o incluso cuando habían las confesiones generales,
pero con confesión individual y absolución individual, que es lo que marcaba el ritual, pero que eso se había olvidado. Bueno, ¿cuál fue la gran sorpresa? Todos los que venían a confesarse después de 25 años de no confesarse, nadie tenía conciencia de haber pecado. Se confesaban porque tocaba confesarse, porque el cura decía que se confesasen. Ah, pero yo no hago pecados, nadie tenía conciencia. Pero entonces, cuando a una persona le pasa eso, ¿cómo puede mejorar? ¿Cómo puede luchar por mejorar si no sabe lo que debe mejorar? Claro, el problema está en que cuando hay ese punto de cambio, me preocupa poco, porque si esa persona ha accedido a confesarse, aunque no sepa cómo confesarse y qué confesarse, está demostrando que tiene una buena predisposición a lo que enseña la Iglesia. Entonces, poco a poco se irá trabajando para que se confiese bien. Claro. El problema está que cuando habían las absoluciones colectivas, venían a las absoluciones 700. Cuando las hacemos personales, bajaron a 150. La gente no quería confesarse, pero el problema no es confesarse o no. El problema es que unas absoluciones donde no hay conciencia de pecado han dejado de ser el sacramento de la penitencia. Claro. Entonces ahí el problema primero es conciencia del pecado. Para esa conciencia del pecado está esta primera parte. Hacer el examen, o sea, buscar el bien y el mal en nosotros, ese discernimiento de ver qué mal hay en nosotros. Y aunque muchas veces no lo vemos, o no somos capaces, hemos de dar pistas. Y el Señor nos da las pistas en el Evangelio. ¿Cuáles son las pistas? Primero, ver los mandamientos. En los mandamientos vemos si los seguimos o no. Diríamos los mandamientos de Dios y los de la Santa Madre Iglesia. Entonces veríamos si cumplimos o no cumplimos. Hasta aquí uno podría decir, bueno, pero eso puede ser un cumplimiento, aquello que dicen los antiguos, cumplimiento, o sea, sí y no, pero al menos es la primera pista. Ver los mandamientos. Después está también ver las bienaventuranzas. No es que las bienaventuranzas nos den explícitamente el pecado, pero sí que nos dan la visión de Dios. Y resulta que nosotros no somos compasivos para nada, si no somos mansos, si no vivimos ningún tipo de pobreza, si no somos en nada perseguidos, a lo mejor estamos lejos de Cristo. Sí, porque a veces podemos confundir el pecado con una acción concreta, cuando a veces el pecado está en una situación concreta delante de la vida. Sí, yo recuerdo que, claro, esto cuando los niños empiezas en una situación en que los niños ya no tienen conciencia de bien y mal, entonces, ¿qué es lo que te dicen? El pecado entonces es hacer algo mal. No, es hacer el mal, no algo mal. Exactamente. Que es diferente, aunque parezca lo mismo. Quiero decir, es que he hecho el dibujo y está mal hecho, ¿eso es un pecado? No, el pecado está en aquello que Dios quiere y tú lo haces al revés. Pero no al revés porque te has equivocado en la letra o te has equivocado en algo, sino porque tú sabes que Dios quiere una cosa y tú haces la contraria. Ahí está el problema del pecado. El pecado va directo contra Dios y contra todo lo que es la voluntad de Dios. De ahí que lo primero a examinar son los mandamientos. Pero después también hay que ver los deberes de cada uno. Claro, si yo tengo un deber laboral y me lo cargo y no hago nada en el trabajo, aunque no estén los mandamientos, es un atentado al prójimo y un atentado al bien. Pero pues no, está mal. Los deberes familiares, si hay que cuidar y atender bien a la mujer o al marido, a los hijos, a lo que haga falta, eso hay que mirarlo. E incluso con los familiares más directos, con la gente que incluso no es familiar, pero que tienes cercana, ¿cómo la tratas? Y allí la voluntad de Dios es el buen trato, y buen trato no solo para quedar bien, el buen trato para la salvación propia y la de él, de las demás personas. Claro. Bueno, todo eso hay que analizarlo en uno y ver cómo realmente va actuando poco a poco. A veces lo haremos mejor, a veces lo haremos peor. Y entonces pueden haber algunas preguntas también que nos vayan guiando en este examen de conciencia. Por ejemplo, ¿realmente he fallado en amar a Dios sobre todas las cosas o no? ¿He fallado en el prójimo, he fallado primero,
en la misa o en la oración he ofendido a mi cónyuge o no. Los que tienen cónyuge, claro. Nosotros no. Entonces, a los hijos, a los colegas en el trabajo, ¿cómo los trato? Bueno, ¿he sido honesto económicamente o no? Aquí hay una de las cosas que son muy curiosas, que a mí me hace mucha gracia del Evangelio. Cuando el Evangelio dice, quien no es fiel en lo poco, no será fiel en lo mucho. ¿Y a qué se refiere Jesús cuando dice quien no es fiel en lo poco, en lo económico? Para el mundo la economía es lo más importante. Uy, sí. Pero ante Dios es lo menos importante. Quien no es fiel en lo poco, en la economía, es que no vale para Dios. Entonces, cuando nosotros somos tan infieles, a veces podríamos serlo en la economía, en el dinero, cuidado, quiere decir que ya tenemos otro Dios, que es el dinero. Y entonces hemos de ir con mucho cuidado. Esto es muy típico hoy en día, mucha gente dice la cleptomanía en los países ricos. Está lleno de cleptómanos. Gente que se va a los grandes almacenes y roba lo que puede. Ay, sí. Y se justifica. ¿Cuál es la justificación? Ah, no, pero es que estafan con que ganan mucho dinero y yo soy pobre, pues hombre, yo también tengo derecho a tener esto. Incluso yo he oído alguna vez que dice, estos grandes almacenes ya tienen previsto en su propuesta un 10% de lo que les robarán. Sí, así que yo... Entonces, como está presupuestado, pues así ya está. Caramba. Ya lo... Bueno, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando se hace el examen de conciencia. Además hay una cosa muy interesante, Padre Enrique, en la práctica pastoral, bueno, usted lo sabe de sobras, ¿no? Incluso nuestros televidentes seguro que también. A medida que uno se acostumbra a ir examinando su conciencia, quiere decir, a confesar a menudo, pero incluso en la oración de la noche, que está el examen de conciencia, que es el pequeñito que se hace de cada día, se va afinando la conciencia. Sí, y esto lo podríamos aplicar a muchos santos, que cuando uno coge la vida de algunos santos, dice, pero qué exagerados que eran. ¿Verdad? Porque dices, cada día se confesaban. ¿Cómo van a confesar cada día? Llegaba la noche, vivían en comunidad, sí, con varios curas, y cada noche iban y se confesaban. Y dices, pero no es exagerado eso. ¿Pero qué pecados tenía este? Si eran 4 pecadillos de nada, si es que llegaban a tener... Y dices, no, porque a medida que ellos afinaban el examen de conciencia, iban afinando el amor a Dios. Claro. Y el amor al prójimo. Cosa que nosotros, si no hacemos examen de conciencia, no afinamos nada. Y vivimos en el egoísmo más grande sin darnos ni cuenta. Ahí viene el problema. El examen de conciencia y la absolución y el confesarse más o menos a menudo, lo que nos da es, nos abre a Dios y nos abre a la conversión de esas cosas que muchas veces no le daríamos importancia, pero que ante Dios son importantes, aunque no sean mortales en algunos casos. Pero también es verdad, mucha gente peca mortalmente sin darse ni cuenta. O sea, hay pecados graves que mucha gente va haciendo, pero ya ha perdido el sentido del pecado. Pero entonces cuando una persona, claro, usted lo ha dicho antes, Padre, ¿no? El pecado hace referencia al mal. Entonces, usted está diciendo que hay gente que puede estar haciendo daño, puede estar haciendo mal, sin darse cuenta que están haciendo mal. Muchísima gente. Uf. Pongo un ejemplo. Tú sales a la calle y ves a los jóvenes, son conscientes de hacer el mal. Y muchos van blasfemando todo el día. Sí. Y es una blasfemia detrás de otra. Y un libertinaje absoluto. ¿Son conscientes de hacer el mal? No. Pues entonces es como son como animalitos, claro, digamos decir maldichos, ¿no? Sí, pero que no son conscientes de nada. Simplemente les han convencido de que Dios ya no está, ni existe, ni se le espera, y entonces no importa, Dios no importa. Con que no importa, el mal y el bien ya no existen. Solo existe un tipo de bien, lo que a mí me interesa. Ese es el bien. ¿Y qué es el mal? Lo que a mí me afecta. Pensar en el otro solo en función de lo que a mí me vaya bien. Claro, todo eso es el mal encarnado y no lo ven. Y ellos juzgan y condenan a todo el mundo, pero no se dan cuenta que ellos están en una estructura de pecado que no la ven y convencidos de que ellos son buena gente. Y porque ellos hacen el bien. Y piensas, ¿qué
qué bien hacéis. Y no saben ni responder a ese qué bien hacéis, pero hacen el bien, porque ellos son buenos. Claro, usted habla, Padre Enrique, de estos, digamos, de la calle, de estos... Sí, pero al final de esto comulgamos nosotros, sin darnos cuenta. A los católicos, si no confesamos a menudo, nos puede pasar eso. Sí, porque nos vamos contagiando, claro, de una sociedad atea, una sociedad que vive sin Dios, y entonces el gran riesgo, esto lo hemos dicho 1000 veces, es creernos cristianos, pero actuar como ateos. Claro. Solo actuamos como cristianos dentro de la misa, para entendernos, dentro de las puertas de la iglesia, pero fuera tenemos todos los criterios mundanos. ¿Y cuáles son los criterios mundanos? Mi interés por encima de todo. El interés mío, tal vez el de mi familia, pero vacíos de contenido. Y entonces vamos haciendo el mal a la gente. Podemos llegar a mentir, robar y lo que haga falta sin darnos cuenta. Claro. Porque ya, yo 1000 veces lo he explicado esto, cuando un ladrón roba o asesina, un asesino asesina, la primera vez tiene sus remordimientos. La primera vez se da cuenta. La segunda menos. Y a la quinta ya lo justifica. Hombre, ¿por qué he matado a estos? Porque se lo merecían, porque eran mala gente, he hecho justicia. Carambas. ¿Me explico? No he matado a gente, he hecho justicia. Claro. E incluso aquello que pasaba en algunos países, ¿no? Se iban a la capilla de la Virgen a pedir que el asesinato fuese bien, ¿no? ¿Por qué? El atentado. Claro, porque era un acto de justicia, y entonces ellos se encomendaban a Dios o a la Virgen para que eso, que era un bien para ellos, porque ellos vivían de esto. Claro. Entonces, ese bien se pudiese realizar, que era matar al prójimo. Oh, Dios mío. Bueno, si le parece bien, Padre, vamos adelante, porque ha dicho ahora una cosa que es que ese ladrón que roba por primera vez tiene arrepentimiento. Bueno, hemos dicho no, remordimiento. Remordimiento. Sí. Bien, porque claro, el segundo punto que ha dicho antes es el dolor de los pecados. Sí, y el dolor de los pecados no es el remordimiento, sino el arrepentimiento. El arrepentimiento. O sea, ¿qué diferencia hay? El remordimiento es que es simplemente que te das cuenta que algo no va. Y entonces, la primera vez dirías, ay, no tendría que haberlo hecho. Una culpa, ¿no? Sí, es un sentimiento de culpa, pero estos sentimientos de culpa se arreglan repitiendo los males. ¿Me explico? O sea, la primera vez tienes sentimiento de culpa, sí, pero la quinta vez, empiezan todas las excusas y todos los razonamientos. Esto lo hace todo el mundo, no sé por qué me preocupo, si en el fondo lo hacemos por nuestro bien, los que critican esto son unos exagerados. Es que incluso, Padre, a veces hay, bueno, los que tratamos con niños en la catequesis, en grupos, a veces algún niño hace lo que no tiene que hacer y le dices, ¿y por qué haces esto mal? Respuesta, porque lo hace todo el mundo. Y ya está. Sí, ya queda justificado. Sí, queda justificado. Entonces ahí no hay dolor de los pecados. No, es que entonces si uno no tiene, como dice usted, si uno no tiene arrepentimiento, si uno no se da cuenta del mal que hace y eso no le duele, de alguna manera, ¿verdad? Claro, sí. ¿Cómo va a rectificarlo? Lo que pasa es que el dolor propio cristiano es por darse cuenta de que eso va contra Dios. O sea, cuando nos damos cuenta de que Dios quiere una cosa en nosotros y nosotros vamos contra la voluntad de Dios y el bien que Dios quiere para nosotros, ese dolor no es un dolor psíquico, que entonces ese se cura. Ah, bueno, claro. Sino que es un dolor espiritual, que se refiere a Dios. Bueno, eso nos pasa humanamente cuando uno ha tratado mal a la persona que amas. Claro, entonces sí, te duele. Ese mismo dolor o parecido. Es el mismo dolor que si tú das mal a tu madre, a tu esposo o a tu hijo. O a tu hijo, claro. ¿Me explico? Entonces, le has gritado a tu hijo y te sabe mal. Te sabe mal. Entonces, ¿qué problema hay? Hay dos formas de hacer. Te corriges, aunque después pueda volver a pasar, pero que te corriges y haces lo posible para no hacerlo, o bien te acostumbras a hacerlo. Entonces el que se acostumbra ya está mal. Claro. Y entonces aquello ya, ya no hay más arrepentimiento. Simplemente consideras que tú en tu posición de hijo, de esposo
o de padre, tienes el derecho sobre tus padres, sobre tu mujer, sobre tus hijos, y puedes hacer lo que te dé la gana porque tú eres el padre. Y has acabado mal. ¿Me explico? La otra es, te arrepientes. ¿Por qué? Porque los amas. Claro, es diferente. Muy diferente. Entonces, claro, podrás volver a equivocarte y te enfadarás un día y le pegarás 4 chillidos y después te volverás a arrepentir, pero lo has intentado hacer por el bien aunque te hayas equivocado. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Esa mentalidad del arrepentimiento es necesaria y va muy ligada a otras 2 cosas, que es al tercero y al segundo y medio, que serían al propósito de enmienda, en el doble sentido de propósito de enmienda. El propósito de enmendar una cosa es corregirla. Claro. Quiere decir, un propósito de no repetir el mal, porque si no te acostumbras al mal y acaba el mal haciéndose endémico en ti, y entonces se crean lo que el Papa Juan Pablo II enseñaba, que eran las estructuras de pecado. Y entonces, para no hacer estructuras de pecado, has de luchar contra el mal y no dejar que estas estructuras entren en ti. Aunque los demás lo hagan. Es que todos mis amigos se emborrachan en el bar cada tarde. ¿Y qué? Yo no. Claro, si tú aceptas que todo lo normal es que emborracharse cada tarde en el bar, pues estás acabado. ¿Me explico? Has de decir no. Y después también es no solo no repetir, sino corregir el mal. Esto es curioso porque a mí me ha pasado, una vez solo me ha pasado, pero ha pasado a varias gente. A otro cura le pasó. Un día me viene un cura y me dice: aquí tienes un niño Jesús que te robaron hace 30 años, me robaron a la parroquia. Vaya. Y lo dieron a un cura en confesión para que lo devolviera a la parroquia, a otro cura de otra parroquia. Entonces vino y trajo el... Bueno, ¿qué es? Pues cuando uno se confiesa y se puede reparar el daño hecho, claro, pues hay que repararlo. Si una persona piensa que porque ha robado, yo me confieso y me quedo lo robado, no puede. Claro. Ha de devolver lo robado. Claro, hay cosas que se pueden arreglar y cosas que no se pueden arreglar. Claro, hay pecados, si yo cojo y mato a alguien, no hay posibilidad de devolverle la vida. Entonces ahí es muy difícil hacer las cosas bien. Pero si lo que hago es sencillamente en las cosas normales, no solo el pedir perdón a Dios, no solo el pedir la conversión, sino, hey, he robado esto a tal persona, pues de forma anónima, o por medio del sacerdote, que alguna vez me ha pasado a mí también, una vez solo, y me dieron para que devolviese a tal persona esto, y se va y dice: mire, en confesión me han dado esto, que era suyo. Y ya está. ¿Me explico? Y ahora el padre Enrique se va a enfadar conmigo, no, y los televidentes también, porque ya ha pasado los 20 minutos, nos ha quedado mucha cosa en el tintero, y si le parece bien al padre Enrique, ¿verdad? Podemos hacer una segunda parte, ¿verdad? Más adelante, porque con todo este material que nos ha dado ya tenemos para empezar a prepararnos bien para una buena confesión, ¿verdad? Vamos a repasar un poquito, el examen de conciencia, saber distinguir lo que está bien de lo que está mal, no porque a mí me parezca, sino porque objetivamente lo es, ¿verdad? Y ahí tengo las pistas que me da el Señor con los mandamientos, las obras de misericordia, el dolor de los pecados, que me sepa mal haber hecho pues esas cosas o haber tenido esas actitudes de pecado. Ya ha empezado usted hablando del propósito de enmienda, ¿verdad? Sí. Y nos queda decir los pecados al confesor, sí, cumplir la penitencia, y esto ya clarísimamente, esto es otro programa, queridos amigos. Por eso, de alguna manera, os damos las gracias y saludamos también en el día de hoy, con vuestro permiso, a Daniel de Buenos Aires, de Argentina, de Avariña, desde Chile, muchos saludos también, José Antonio, muchas bendiciones, ¿verdad? Laura de Zapatoca, en Santander, en Colombia, no de Santander de España, sino de Colombia, Olidia desde Perú, o Dulce de Oaxaca de Juárez, ahí en México, bendición, como nos ha pedido, ¿verdad?, a la familia Colmenares Vázquez, y Rosa, que nos pide por oraciones por la salud espiritual y física de Héctor, también en Buenos Aires. Nos hace mucha ilusión que este programa que empezó siendo pues con
de formación y de información se haya convertido en una pequeña familia de oración. Por eso acabamos siempre con la bendición del Padre Enrique. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, Ruega por nosotros. Ave María Purísima, Sin sin pecado pecado concebida.